Ahora veremos los ajustes que podemos realizar en las sombras y los tipos de sombra que hay. En la parte de ajustes, que se hace directamente en las fuentes de luz, lo que podemos hacer o lo que podemos recoger para que las sombras cambien según el tipo de luz que podemos arrojar hacia la sombra. Bueno, vamos a venirnos aquí a Game Object y vamos a meter una cápsula, ¿vale? Para que veamos cómo se ve el objeto. Nos vamos a acercar aquí, vamos a moverlo, vamos a llevarlo aquí a nuestro plano, que aparezca. Y aquí tenemos nuestra cápsula. Vemos aquí que tiene esta sombra que está arrojada por la luz, que aparece en nuestro sol, que tenemos ya, hemos ubicado el sol de otra manera, ¿vale? Vamos a subirlo y que quede aquí. Vemos aquí que la sombra, como está en real time, se ve de esta manera, muy bien definida. Vemos aquí toda la sombra como tal. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con nuestro shadow, ¿vale? Tenemos aquí el lighting. Si nos venimos aquí al lighting, vemos que aquí está en on el cast shadow, y de esta manera podemos trabajar el tipo de luz, ¿vale? Ahora mismo, si nosotros damos aquí a sol, que es nuestra luz direccional, la que tenemos por defecto, vamos a movernos para que lo veamos bien. Vemos que aquí la sombra se ve claramente, bien definida. Vamos a movernos aquí, ¿vale? Vemos que aquí se ve muy bien. Como podemos ver aquí, la luz es direccional, el tipo de color es blanco. Tenemos en modo real time, como hemos visto, y la intensidad de nuestra luz. Si nos venimos aquí a Shadow Type, vemos que tenemos Soft Side, que podemos aquí variarlo, por ejemplo, sin sombras. Vemos que aquí desaparece. Tenemos Hard Shadow, que si nos fijamos aquí se ve más recortada, es decir, aquí se vería mucho más recortada o mucho más gruesa, y esta Hard Shadow o sombra fuerte se utilizaría para dispositivos en los que no tengan mucha capacidad de rendimiento, es decir, por ejemplo, móviles y demás, para que no tuviera que cargar demasiado el juego y así no consumiera tantos recursos de la sombra, de los objetos, etcétera. Y luego tenemos también Soft Shadow, que vemos que aquí, por ejemplo, vemos que deja de estar tan fuerte, se ve aquí como una especie de aliasing, es decir, un borde mucho más difuminado con respecto al objeto, y esto puede ser cambiado desde aquí. Tenemos aquí el Real Time Strain, la fuerza, que podemos variar, está en 1, pero podríamos bajar, y la fuerza es la opacidad de la misma. Vemos que aquí se va haciendo más clara y se va perdiendo aquí la sombra como tal. Vemos que podríamos hacer lo mismo con Hard Shadow. Vemos que aquí la variación es que se ve más recortado, como si estuviera dibujado, y vemos que si hacemos lo mismo con Strain va desapareciendo aquí. Lo vamos a dejar en 1. Tenemos también aquí la resolución, que aquí podemos decirle, pues aquí está puesto por defecto el Use Quality, pero podemos decirle que la resolución sea baja. Esto va a depender mucho del tipo de dispositivo el cual vamos a utilizar. Vemos que aquí está Very High Resolution, vemos que queda muy definido, pero podemos decirle que estuviera en baja, y vemos aquí como la resolución queda como un borrón, mucho menos definido que la mayor parte. Podemos dejarlo en Use Quality, ¿vale? Que quede en ese intermedio. Tenemos aquí el bias, que lo que hace es, vemos que aquí como que va empequeñeciendo la distancia junto con el objeto y la sombra. A mayor bias, más pequeña va a ser. A menor,
más realista puede ser, y de aquí saldría. Tenemos también el cookie size, tamaño, cual no veremos mucho, ¿vale? Ahora mismo la textura del cookie no está definida, pero podríamos cambiarla en la textura. Las diferentes formas de editar nuestra sombra, ¿vale? Si nos venimos aquí al objeto, a la cápsula, y la seleccionamos, nos venimos aquí a Mesh Render, y aquí dentro de Mesh Render, que es digamos la skin o la piel de este objeto, lo que vamos a definir desde aquí es cómo se va a ver esta sombra. Lo tenemos definido aquí como que hay una sombra. Por ejemplo, aquí recibe una sombra, es decir, la textura recibe una sombra, o no queremos que la reciba. Si nosotros le decimos que no queremos que la skin no reciba la sombra, no va a recibir ese efecto de sombra. Si lo vamos a poner, volveríamos a ver la sombra o no sombra, ¿vale? Vamos a ver también que desde la zona de Edit, desde aquí, vamos a venirnos a Project Settings, y dentro de Project Settings nos vamos a venir a Quality o calidad, ¿vale? Nosotros abrimos aquí y vemos que aquí tenemos definidos los niveles de cómo queremos ver el rendering, o aquí abajo el shadow, las sombras. Vemos que aquí tenemos las sombras, tenemos aquí la resolución de la sombra, y lo que vamos a ver es la shadow distance, que es la distancia a la que se va a ver nuestra sombra según nos vamos acercando. Dependiendo de cómo variemos esto, vamos a definir la calidad de las sombras, es decir, si va a haber sombras o no, la resolución de las mismas, con más definición o menos, y la distancia a la que se verán nuestras sombras con respecto a nuestra cámara. Variaremos la cantidad de distancia a la que veremos nuestra sombra. Por ejemplo, vamos a bajar de 150, lo vamos a poner a 40, por ejemplo. Es decir, a medida que nos alejemos de nuestra zona de donde se ven las sombras, vemos que se aleja o se acerca, ¿vale? Esto va a definir a la hora de acercarnos con nuestra cámara cómo se van a ver las sombras. Si nosotros nos alejamos de la sombra, se va a ir perdiendo esa definición. Vemos que aquí a 40 pasos de donde estamos, vemos que se pierde la sombra y no se ve nada. ¿Esto qué hace? Que a la hora de renderizar nuestro juego no tarde tanto en cargar. Es decir, podríamos redefinir desde aquí, desde la distancia de la sombra, cuando queremos que se cargue, para que no esté la sombra ya puesta y cargue demasiado los recursos del propio juego. En el siguiente ejercicio veremos cómo controlar las luces.